Sí. Perfecto. Bueno, acá vamos a retomar y repasar muchos de los conceptos que por ahí ya vimos en las unidades anteriores, porque ahora vamos a darle un poquitito más de forma al tema de la transmisión de la señal. Tenemos una fuente de datos o un dato original que queremos transmitir, que es la función GDT, que está en función del tiempo, a través de la cual nosotros vamos a transformarla en una señal que va a ser transmitida, la cual llamaremos XDT. La forma de onda de XDT va a depender del método que vamos a utilizar para realizar la transmisión, y ese método va a definir la codificación de los datos, o sea, qué sistema de codificación vamos a emplear para transmitir los datos. Sea cual fuere de todos los que vamos a ver, el método de codificación que vamos a elegir va a buscar, dentro de todo, estas dos medidas, o sea, hacer el mejor uso del ancho de banda, es decir, tenemos que transmitir la mayor cantidad de bits posibles según el ancho de banda que tenemos habilitado, pero a su vez también tenemos que encontrar el método de codificación que nos ayude a reducir la tasa de errores posibles. ¿Por qué son dos elementos que van de la mano uno del otro? Porque obviamente que yo, al querer transmitir más datos en un ancho de banda, voy a tener más bits por segundo, van a haber más cantidad de bits de datos por elementos que eso vamos a repasar ahora, por elementos de señal, y obviamente que voy a tener un mejor uso del ancho de banda, ¿sí? Pero a su vez va a ser algo que va a estar más expuesto a la producción de los diferentes tipos de ruidos que vimos, ¿sí? Entonces ese ruido puede llegar a causar algún tipo de error o pérdida de datos. Entonces tenemos que buscar aquel método que nos permita de alguna manera minimizar el error. De todos modos, errores y pérdidas van a existir, y por eso viene la próxima unidad, que es la parte de cómo tratamos los errores, ¿sí? O cómo detectamos que estamos recibiendo una señal errónea. Más allá de eso, cada método de codificación permite o no empezar a tratar los datos en el receptor de manera tal en que se puede identificar alguno de estos factores relacionados a lo que es la pérdida y el error. Vamos a ver cuáles son esos. La transmisión analógica entonces se basa en una señal continua, de frecuencia constante, que va a ser nuestra portadora. Acuérdense que nosotros tenemos un ancho de banda disponible, y ese ancho de banda va a estar entre un mínimo y un máximo. La portadora va a ser la frecuencia central de nuestro ancho de banda. Toda la potencia de la señal se va a concentrar en esa frecuencia central. Y esa señal portadora la vamos a modificar en sus diferentes parámetros, que son amplitud, frecuencia y fase, para poder generar los diferentes métodos de codificación. La frecuencia de la portadora debe ser compatible con las características del medio que vamos a utilizar, ¿sí? Obviamente que nuestro ancho de banda va a definir el medio en el cual vamos a transmitir, ¿sí? Según el ancho de banda que tengamos disponible va a ser el medio, y la frecuencia va a estar siempre centrada en la mitad de ese ancho de banda, ¿sí? Esto es re Wikipedia, ya les digo, si ustedes buscan, lo traje ahí, pero porque me gustó el grafiquito, me pareció muy, muy interesante, y hace repaso de todas las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Acuérdense que nosotros, este es un gráfico que está en el dominio ¿de qué? De las frecuencias, no del tiempo, ¿sí? Y ustedes tienen un ancho de banda disponible para transmitir dentro del dominio de las frecuencias. Y acá lo que tenemos es la amplitud de nuestra señal, ¿sí? Entonces, en ese dominio de las frecuencias, nosotros vamos a transmitir nuestra señal portadora, que es esta, que está centrada en el centro de la banda, y es en donde está toda la energía de la señal, ¿sí? Obviamente que nuestro ancho de banda va a tener un mínimo y un máximo, ¿sí? Todo este espectro es el espectro en el cual nosotros vamos a estar transmitiendo. Entonces, el espectro de frecuencias de una señal de radio típica de un transmisor, ¿sí? Que vimos en los ejemplos de las clases anteriores, tipo AM o FM, consiste en una señal fuerte que va a estar centrada en el centro de la banda. Banda se llama todo este espectro, ¿no? En el cual voy a transmitir, en el centro de la banda, y voy a tener disponible todo ese dominio del espectro, pero obviamente que mi señal portadora va a estar centrada ahí en el centro de la banda. Esto que nosotros vemos a los costados que está disponible son las bandas laterales, ¿sí? Las bandas laterales para la transmisión. Acuérdense que también les había dicho que siempre se deja entre canal y canal, ¿sí? Entre banda y banda se deja un mínimo acá en el medio. ¿Por qué? Porque si yo muevo mi portadora un poquitito para allá, ¿sí? Digamos, mi frecuencia lateral se tendría que desplazar más, y en ese caso va a haber qué tipo de ruido con la señal de al lado. El ruido ¿se acuerdan?
intermodulación. ¿Eh? ¿Cuál? No, el de acoplamiento, no, ese era. El de intermodulación, ¿se acuerdan cuando había suma o resta de señales que no correspondían a la señal principal, ¿sí? Cuando eran otras señales que estaban cercanas a nuestro ancho de banda, pero no correspondían a la señal principal, ¿sí? Entonces, cuando se produce ese encimamiento, obviamente que esto que estoy diciendo es totalmente no técnico, ¿sí? Pero cuando se enciman esas dos señales, se hace una superposición de las señales, se produce un ruido entre ambas, ¿sí? Entonces acá siempre se trata de no utilizar o concentrar la potencia de la señal en estos bordes. La potencia de la señal se concentra acá en el medio y a partir de ahí se la modifica para poder transmitir las demás señales. ¿Se la modifica por qué? Porque por serie de Fourier sabemos que podemos transmitir varias señales en una sola haciendo suma de componentes de la señal, ¿sí? Bueno, a modo de repaso, en telecomunicaciones la longitud de onda de la portadora va a estar expresada en metros. De esta manera tenemos la relación de la señal que está dada por qué cosa, la velocidad de la luz, que está en el numerador, dividido la frecuencia de esa portadora, que está en hercios, que está en el denominador. Y de esa forma puedo sacar la longitud de onda que tiene mi señal, ¿sí? Y acá les da un ejemplo con respecto al uso de las antenas, ¿sí? Por ejemplo, para transmitir una señal de 30 MHz, que tendría una longitud de onda de 10 metros, se necesitaría una antena cuya longitud sea múltiplo o submúltiplo de 10M. De esta forma tendríamos que modular dicha señal, pero lo podemos hacer al modular, ¿qué cosa? Disminuir esa longitud de onda necesaria, modulando la señal y transmitiéndola en una frecuencia diferente, ¿sí? Generalmente estos filtros de pasabanda, pasaancha, se utilizan para muchas cosas dentro de lo que es la transmisión, para mejorar o refinar o utilizar solamente un conjunto de todas las señales que se pueden llegar a recibir, un conjunto de las componentes de la señal y no todas, ¿sí? Para eso se ponen los filtros también, que son formas de manejar la señal y descomponerla en base a lo que nosotros necesitamos procesar a posteriori, ¿sí? Pero obviamente que va a depender de la disponibilidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de AM y FM, nosotros tenemos que manejarnos en ese dominio de la frecuencia en la cual el operador nos asigna, justamente para evitar este tema de la superposición de las señales. Bueno, dentro de los diferentes métodos de codificación tenemos de señal digital a digital, de digital a analógica, de analógica a digital y de analógico a analógico, que son las 4 combinaciones posibles de los 2 tipos que conocemos, que es analógico y digital. Básicamente lo que tenemos es un dato que va a ser transmitido y a partir de ahí lo que queremos es pasar por un codificador que lo que va a hacer es generar esa transmisión. Ese es el tipo de codificación digital a digital. O sea, tengo un tipo de dato digital, pasa por mi codificador y genero una señal también de tipo digital. La razón de datos, sí, acá vamos a avanzar sobre unos conceptos que por ahí vimos anteriormente, pero es importante que los recordemos porque acá son de mucha importancia, son los que nos definen justamente uno de los 2 parámetros que me llevan a seleccionar un método de codificación u otro. ¿Se acuerdan que era el mejor uso del ancho de banda y el otro era la disminución de la tasa de error? ¿Sí? Justamente la cantidad de bits que podemos transmitir por cada señal que se emite es algo que me va a definir la posibilidad de transmitir más o menos información por cada elemento de señal. Entonces, la razón de datos de una señal, que es la velocidad de la transmisión, va a estar determinada en qué cosa, en BPS, bits por segundo. ¿Cuántos bits puedo transmitir por unidad de tiempo? ¿Sí? La razón de la modulación, y ahí estamos hablando de un elemento de la señal, va a ser qué cosa, la velocidad a la cual cambia ese nivel de señal. Acuérdense que eso eran, ¿sí?, los ciclos que se daban por unidad de tiempo. Y eso va a depender obviamente del tipo de codificación que vamos a estar utilizando, y ese elemento se va a medir en baudios. Entonces, los elementos o razón de datos se van a medir en bits por segundo, y los elementos de la señal, ¿sí?, o razones de modulación van a depender del método de codificación y se van a medir en baudios. Equivale a un elemento de señal por segundo, generalmente. Las tareas para interpretar las señales digitales, el baudio equivale a un elemento de señal por segundo. Las tareas para interpretar las señales digitales en el receptor van a ser, ¿qué cosa? Tiene que conocer cuánto dura un bit, ¿sí? Cuánto dura cada bit, para poder identificarlos y decodificarlos. Y también el receptor tiene que saber cuál es el bit,
cuál es el bit positivo y cuál es el bit negativo. Si el valor alto es un 1 y el valor bajo es un 0 o viceversa. Y eso de cuánto dura un bit y que cuánto vale un 1 o un 0, lo va a definir justamente el método de codificación que usemos. Los factores que determinan el éxito o el fracaso en el receptor van a interpretar la señal que son, obviamente, esa relación que habíamos visto anteriormente de la relación de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido, o sea, la cantidad de elementos de datos que puedo transmitir, ¿sí? O la potencia de esa frecuencia transmisora, dividida la razón de ruido que puede llegar a haber, que eso se expresa en los diferentes valores que vimos según el tipo de ruido del que estemos hablando. La razón de datos o velocidad de transmisión, que también va a ser alguno de los factores que vamos a tener en cuenta para ver si mi receptor puede tener éxito o no en la transmisión, y obviamente el ancho de banda, que eso lo va a designar el proveedor de servicio o el medio en el cual yo esté transmitiendo. Considerando constantes también vamos a tener otros factores, que obviamente va a ser la razón de datos, que va a aumentar por la razón de errores por bit, porque como les dije, al estar transmitiendo más bit por unidad de tiempo, está más expuesto a que pueda ser dañado o que se pueda perder un elemento de señal, y eso va a arrastrar que se estén perdiendo más unidades de datos, ¿sí? O sea, si un elemento de señal equivale a un elemento de dato, pasa algún error o hay algún ruido y perdí un elemento de dato por un elemento de señal. Pero si un elemento de señal vale 2 o 3 o 4 elementos de datos, al perder ese un elemento de señal estoy perdiendo 4 elementos de datos, ¿sí? Entonces aumento la velocidad de transmisión, la razón de datos que estoy transmitiendo, pero también va a aumentar la tasa de error que puede llegar a haber. Un aumento en la relación signal-noise va a reducir la tasa de error por bit, porque estoy obteniendo más potencia de la señal dividido el ruido existente. Entonces, de esa forma también puedo tratar de correlacionar y nivelar o balancear lo que es la relación señal-ruido. Por un incremento del ancho de banda puedo permitirme de alguna manera aumentar la razón de datos, porque obviamente si tengo más ancho de banda, ¿se acuerdan la fórmula de capacidad? Con más ancho de banda tengo obviamente la posibilidad de transmitir más datos. Bueno, entonces cosas o definiciones que son importantes que las tengamos en cuenta. El elemento de dato, que lo llamamos bits, se mide en bps, en bits por segundos, y equivalen a un 0 o un 1 a ser transmitido. La razón de datos va a ser los bits por segundo, ¿sí? Que va a ser cuántos voy a transmitir por unidad de tiempo. El elemento de señal, que eso va a depender si es digital, corresponde a un pulso de amplitud de tensión, y si es analógico va a ser una frecuencia, fase o amplitud constante. Va a depender del tipo de método de codificación. Ese elemento de señal es parte de la señal que voy a ocupar en un intervalo de tiempo que corresponde al código que voy a utilizar para generar esa señalización. Y la razón de señal o velocidad de modulación, ya dijimos que se mide en baudios, y es el número de elementos de señal que puedo transmitir por unidad de tiempo, ¿sí? Dentro de los métodos de codificación digitales tenemos el unipolar, el polar y el bipolar. La codificación unipolar significa que me mantengo dentro de un rango de fases, ¿sí? Si todos los elementos, perdón, dentro de un rango de amplitud. Entonces, si todos los elementos de señal tienen el mismo símbolo algebraico, yo puedo decir, voy a transmitir o ceros positivos y unos negativos, o unos positivos y ceros negativos, ¿sí? De esa forma voy a estar manteniéndome dentro de lo que es la transmisión unipolar. En este ejemplo que vemos acá tenemos el 0, ¿sí? Que es sin amplitud, y el 1, que es un valor positivo. El 0 sin amplitud, ¿sí? Sin valor de amplitud, y el 1 con valor positivo. Ya podemos observar en esta gráfica que es un método de codificación muy sencillo, de codificación de datos muy sencillo, pero ya podemos ver que pueden aparecer algunos problemitas, especialmente porque dijimos que una de las cosas importantes en los métodos de codificación era cuánto duraba un bit, ¿sí? Obviamente que es algo que entre emisor y receptor tiene que estar estratégicamente organizado, ¿sí? El tiempo de duración de un bit.
que si hay cambios es Profe, fácil ver, ¿sí? ¿Cómo? ¿hay alguna herramienta para poder graficar esto? Ya te estás preocupando por cómo lo voy a dibujar. Sí, exactamente. Bueno, después vemos, gente, ¿sí? De última vemos opciones o posibilidades, ¿sí? Pero sí hay herramientas. De todos modos, no es mucho lo que van a tener que dibujar, ¿sí? O sea, a lo mucho van a tener que hacer uno o dos ejemplos nada más. Pero lo importante acá es ver cuánto dura un bit, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá el 0, ¿sí? Que dura esto, y yo acá veo que terminó el 0 y empezó el 1, ¿pero por qué? Porque hubo un cambio, hubo una modificación. Pero ¿qué pasa cuando no hay cambio? Cuando hay varios elementos constantes. Por ejemplo, acá hay un 0 y acá hay un 0. Es difícil ver dónde empieza un 0 y termina el otro, ¿sí? Eso es importante que el receptor lo tenga bien calibrado con el emisor. Y vemos acá, por ejemplo, en el caso del 1, acá hay un 1, acá hay otro 1 y acá hay otro 1. Para el receptor él está recibiendo durante un tiempo un valor de amplitud igual, ¿sí? Entonces él tiene que ver bien cuántos 1 recibió. Por eso es importante la duración de cada uno de los bits. Estos tipos, bueno, les digo más adelante, pero estos tipos de codificaciones unipolar, bipolar, todas estas, no se utilizan mucho para lo que es transmisión a largas distancias. Se utiliza, por ejemplo, para grabar datos en los CD o en los DVD o algo que no necesite transmisión en el tiempo, porque realmente es complejo manejar el tema de la sincronización entre emisor y receptor. Entonces, para cuando tenemos que transmitir a largas distancias se utilizan otros métodos de codificación, pero lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, entonces dentro de ese es el unipolar, pero después tenemos la opción de métodos de codificación polar, y ahí aparecen más variantes. Tenemos el NRZ, el RZ y el bifase. Dentro del NRZ tenemos el directo y el invertido, ¿sí? Que son dos versiones del mismo, ¿sí? Después el RZ, y dentro del bifase, ¿sí? Que acá sí ya tenemos un método un poquito más interesante y más fácil de sincronizar, que es el Manchester y el Manchester diferencial. Estas dos son variantes de los métodos bifase. En una señal polar, un estado lógico se representa mediante un nivel positivo de tensión y el otro mediante un nivel negativo. ¿Sí? Acuérdense que en el unipolar teníamos, ¿sí? O todos positivos o todos negativos, ¿sí? Y el otro bit se transmitía como una amplitud cero. En este caso tenemos uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Entonces en el NRZ tenemos, por ejemplo, el 0 alto y el 1 bajo, ¿sí? El 0 alto y el 1 bajo. Y en el invertido lo tenemos al revés, ¿sí? Acá tenemos el cambio, la transición en el medio. Tenemos el 0 alto, el 1 bajo, y como acá hay un cambio, ¿sí? Se produce esta transición, ¿sí? Esta transición entre alto y bajo, ¿sí? Entonces tenemos acá un 0, acá tenemos un 1, hay un cambio, se produce una transición. Viene un 0 es diferente a un 1, hay un cambio, se produce una transición. Como acá viene otro 0, no es diferente al anterior, no hay cambio, no se produce transición, ¿ven? Acá viene un 1, que es diferente al 0, entonces se produce la transición. Acá hay un 1, no hay cambio, ¿sí? No se produce transición. Viene otro 1, no hay cambio, no se produce transición. Acá viene un 0, sí hay cambio, entonces se produce la transición. ¿Ven? Entonces esa transición cuando viene un bit diferente de alto a bajo, ¿sí? Ese es el NRZ. Una pregunta. ¿Sí? Yo creo que entendí mal cuando hay el cambio que se refería al 1 anterior. Es decir, si estaba el 1 anterior estaba positivo, el otro 1 pasaba a negativo. Y así. O sea, dependía del 1 anterior, no del 0. No. Los Eso cambios yo... son siempre iguales en el NRZ, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá te dice el 0 es de nivel alto, ¿sí? A bajo, ¿sí? Y Sí, el eso está 1 bien. es de nivel bajo a alto, ¿sí? De nivel bajo a Sí. alto, ¿sí? Entonces vos tenés el 0 que está en alto, ¿sí? Y va abajo. Y el 1 que está abajo va a alto, ¿sí? Como se produce acá. Sí, ese entendí. Uh-huh. O sea... El otro, el de abajo, el gráfico de vos abajo. estás hablando del de abajo. Sí. Sí. Acá lo que te dice es dónde se produce la transición, ¿sí? En el no retorno a cero invertido, que sería al revés de esto, en el 0, cuando hay un 0, no hay transición al comienzo. Solamente se producen transiciones cuando hay un 1,
¿sí? Un 1 es el que te indica que hay una transición al comienzo del intervalo. En estos haya un 0 o hay un 1, hay, pero acá no. Acá solamente cuando hay un 1, ¿sí? Entonces ves acá que, por ejemplo, acá tenés 0, 0, ¿sí? Como hay 0, el 0 no te produce transición, seguís igual, pero solamente hay Sí. transición cuando viene un 1. Viene un 1, cambia, viene un 1, cambia, viene un 1, y acá viene un 0, no cambia, ¿ves? Sí, sí, está. Entonces acá en el 0, como el 0 no te produce transición, no produce cambio, ¿sí? Entonces no cambia el alto abajo, ¿ok? Sí, sí, solo cambia cuando hay un 1. Exactamente, ¿viste? Acá viene un 1, cambió, ¿sí? Acá viene un 0, no cambia, no cambia, no cambia. Acá viene un 1, cambia, viene un 1, cambia, ¿sí? Viene un 1, cambia, y acá viene 0, no cambia, sigue constante, ¿sí? Estos dos métodos no solucionan en completitud el problema de la transmisión, de la sincronización entre el emisor y el receptor, y esto de definir claramente cuánto dura un bit. Lo hacen parcialmente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, en el caso del 0 tenemos varios ceros consecutivos, es muy difícil, se producen componentes continuas en la transmisión, ¿sí? Lo mismo acá, si tenemos muchos ceros o muchos unos, se producen estas componentes continuas, que es cuando hacemos alto, 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 bajo, 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 bajo. Esas son las componentes continuas. O sea, durante mucho tiempo tenemos la misma señal. Esas componentes continuas durante un largo periodo de tiempo hacen que sea difícil que el receptor pueda identificar errores y pueda de manera adecuada identificar la duración de cada uno de los bits, ¿sí? Por eso, este método pasa a, de alguna forma, solucionar parcialmente el problema de la sincronización. Como les digo, estos métodos se usan para cuando no tengo que transmitir a largas distancias, ¿sí? Solamente para métodos como, por ejemplo, grabación de datos, o, ¿sí? que no hay que transmitir a mucha distancia. Bueno, en el RZ, ¿sí? Estas transiciones pueden ser usadas para la sincronización. Acá ya el RZ es parte de la familia del Manchester y Manchester diferencial, que de alguna forma dicen, acá siempre va a haber transición. Siempre va a haber transición. ¿Y esa transición se va a dar cuándo? A la mitad del bit. ¿Sí? A la mitad del bit. Acá yo tengo un 0, ¿sí? Ven que a la mitad del bit se hace la transición. Viene un 1, a la mitad del bit hago la transición. O sea, todos los bits, sean 0 o 1, tienen una transición en la mitad del bit. Esa es la regla. Ahora, ¿cómo yo identifico cuándo es un 0 y cuándo es un 1? ¿Sí? Porque hay cambio o no hay cambio. ¿Sí? O sea, yo vengo de bajo y me voy ahí a alto. ¿Sí? Viene un 1, ¿sí? Voy de alto, ay, se me perdió el mouse. Voy de alto a bajo. Viene un 0, ven que acá hay transición, pero se mantiene, no hay cambio. No hay cambio. Viene un 1, sí, cambio, ¿sí? O sea, siempre hay transiciones cuando hay un 1, que me cambian, de alguna forma decir, la polaridad. Pero si es un 0, vengo como está, y sigo como está. Pero obliga a que siempre haya un cambio en la mitad del bit, sea 0 o 1. ¿Cómo identifico si es 0 o 1? Porque en el 0 yo mantengo, ¿sí? El alto, bajo, bajo, alto, pero cuando viene un 1, ¿sí? Ese 1 me hace que cambie la polaridad, o sea, el sentido en el cual venía la señal, ¿sí? De esta forma es mucho más fácil para el receptor identificar cuánto dura un bit, porque sabe que siempre a la mitad del bit va a tener una transición. Si esa transición no está, es porque hubo un error. Entonces es mucho más fácil identificar cuánto dura un bit y sincronizarse entre el emisor y el receptor. Empiezan a solucionarse los problemas de sincronización, ¿sí? Y empieza a aparecer también el concepto de recepción de datos que no correspondan, ¿sí? Que no correspondan al sistema de codificación. En el Manchester y el Manchester diferencial, volvemos a ver esto de que siempre a la mitad del bit hay un cambio, ¿sí? Siempre tenemos un cambio, sea 0 o sea 1, tenemos un cambio, ¿sí? En el Manchester la transición de alto a bajo se da en la mitad del intervalo para el 0. Ven que acá yo tengo un 0, va de alto a bajo. Ven que acá tengo un 0, va de alto a bajo. Acá tengo un 0, va de alto a bajo. El 0 siempre va de alto a bajo. Y en el 1, la transición siempre va, ¿sí?, de bajo a alto.
Entonces, tengo un 0, alto, abajo. Viene un 1, bajo a alto. Viene un 0, alto, abajo. Viene un 0, subo, tengo que hacer alto, abajo, ¿sí? Viene un 1, bajo a alto. Viene un 1, bajo a alto, ¿sí? Siempre va a haber una transición, tanto para los ceros o para los 1. Si viene de alto a bajo o de bajo a alto, me va a indicar si es un 1 o es un 0. Y en el caso del Manchester diferencial, también seguimos teniendo siempre un cambio en el medio, ¿sí? Lo que va a definir acá es que la transición se da al principio del intervalo cuando es un 0, y cuando es un 1 no hay transición. O sea, como acá venía alto evidentemente, viene un 0, se va abajo, y voy de bajo a alto. Como viene un 1, no cambio, sigo alto, voy abajo. Como acá viene un 0, cambio. Me voy de alto a bajo. Viene otra vez un 0, cambio, voy de alto a bajo. Viene un 1, no cambio, sigo, bajo a alto. Viene un 1, sigo de alto a bajo, ¿sí? Sigo con el valor anterior. Y así voy, solamente cambiando la polaridad de la transmisión cuando se trata de un valor 0. Y ese cambio se hace al principio del intervalo. Y tanto este método como el anterior van a tener siempre un cambio en el medio del bit. Son todos estos métodos que permiten mejorar lo que es la sincronización. Y después tenemos algunas variantes también. Obviamente que en estos métodos que vimos anteriores se elimina mucho de las componentes continuas, ¿bien? Porque siempre tenemos transiciones, cambios a mitad del bit. Después tenemos otros métodos que buscan de alguna forma mejorar algunas de las falencias que vimos en los métodos bipolares anteriores, ¿sí? Está el AMI, el B8ZS y el HDB3, por mencionar algunos, ¿sí? El bipolar AMI, básicamente lo que dice es, en el 0 no hay señal, y el 1 va a ser un valor alternante con respecto al 1 anterior. Entonces acá, 0 no tengo señal, 1 positivo, 0, 0 de amplitud sería 0 de amplitud, y viene un 1 y miro, ¿cuánto fue el 1 anterior? Fue positivo, entonces en este caso va a ser negativo. Y así siempre es alternante el 1. ¿Sí? Esta es una variante del bipolar, del método bipolar. La codificación B8ZS busca de alguna forma mejorar este método cuando tenemos componentes de ceros continuas, muchos ceros continuos, y lo que hace es meter una codificación que lo que dice es, cuando vos tenés muchos ceros a propósito, continuos, y supera la cantidad de 8 ceros, entonces lo que vamos a poner es una violación a la codificación a propósito. Entonces el receptor, cuando encuentra esta violación al código, si se produce en este conjunto de datos, de esta forma, sabe que son 8 ceros consecutivos y que no es que pasó algo y está recibiendo todo cero. Entonces, habíamos dicho que acá el 1 iba a ser un alternante, o sea, si acá yo tengo un positivo, nunca puedo volver a tener un positivo acá, tengo que tener un negativo, y viceversa. Entonces, la violación al código lo que propone es decir, si tenés 8 ceros consecutivos y tu último valor fue un positivo, los 4 ceros siguientes los vamos a codificar positivo, negativo, 0, negativo, positivo, de manera tal que el próximo 1 que venga va a respetar la codificación volviéndose un valor negativo. Entonces acá tuve un 1 positivo, codifico de esta manera los 8 ceros, y el siguiente 1 va a ser negativo, obviamente, diferente al 1 anterior. El receptor, cuando reciba esta violación al código, porque él dice, ¿cómo positivo si el anterior fue positivo? No puede, me está mandando 8 de seguido, a ver si respetan la secuencia, positivo, negativo, 0, negativo, positivo, sí, son 8 ceros consecutivos. Eso es lo que hace el receptor, ¿sí? Y si el anterior 1 fue un negativo y vienen 8 ceros, ¿sí? Lo que él hace es poner la violación al código, o sea, un negativo igual que el anterior, pero pone positivo, 0, positivo, negativo, de manera tal de que si viene un 1 posterior, va a tener que ser positivo, manteniendo el método de codificación como venía. ¿Sí? Acá les da un ejemplo, tengo un 1, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. Bueno, a ver, ¿qué hace el método? Tengo un 1 positivo, y acá viene 0, 0, 0, y como ya son 8 ceros, entonces mete la violación al código, el último fue positivo, entonces vamos a poner positivo, negativo,
nulo, negativo, positivo. Esto es lo que nos decía justamente el método de codificación. Si el anterior fue positivo, después del tercer cero vas a poner 0, negativo, 0, negativo, positivo. Entonces eso es lo que puso acá. Ah, perdón, este es este. Entonces tengo los tres ceros seguidos, positivo, negativo, el nulo, 0, negativo, positivo. Y esto es el código B8ZS. Después siguió 0, 0, normal, porque no son 8 ceros negativos, ¿sí? Tienen que ser 8 ceros para poder meter otra vez la codificación. Estos dos ceros vienen con la codificación normal, y obviamente, como el último 1 fue positivo, este 1 va a ser negativo, ¿sí? Y de esa forma se sigue con el método de codificación. Esa es la propuesta del B8ZS. Y el HDB3 dice, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de tener 8 ceros negativos, 8 ceros consecutivos, tengo 4 ceros consecutivos? ¿Puedo poner una propuesta o una variante? Bueno, entonces el HDB3 es esa propuesta o esa variante para transmitir cuando tengo 4 ceros consecutivos. Y lo que propone es lo que vemos acá, ¿sí? También es meter una violación al código, de manera tal de que el receptor identifique de que es parte de la codificación esa violación al código, y que no es un código que viene mal, y de esa forma poder seguir transmitiendo, ¿sí? Si el número de unos de la última situación es impar, entonces, cuando es un positivo el último, pongo positivo, cuando es un negativo el último, pongo un negativo. Y si el último número de unos de la última sustitución es par, entonces pongo un positivo que va a venir seguido de un negativo, 0, 0, negativo. Y si fue un negativo, pongo positivo, 0, 0, positivo. Eso es lo que propone la codificación HDB3. Igual que el bipolar AMI, ¿sí? Solamente que acá lo que hace es identificar cuando hay cadenas de 4 ceros. Y lo que hace es reemplazar esa cadena de 4 ceros por una cadena en base a la propuesta de la codificación, viendo cuántos uno tuve la vez anterior. Si fueron cantidad de unos pares, ¿sí? Como vemos acá, o cantidad de unos impares, como vemos acá. Y según la cantidad de unos que tuvimos, pares o impares, venimos y vemos cuál es la sustitución que corresponde. Y de esa forma se mete la sustitución. Obviamente que el receptor ve esto y va a decir, bueno, identifico que es el método de codificación, no es un error, y sé que tengo 4 ceros negativos. Obviamente que, como vemos, todos estos métodos, el HDB3, el BZ8, ¿sí? Todos son métodos que le van metiendo complejidad al algoritmo, de manera tal de mejorar la sincronización entre emisor y receptor. Pero cada uno de estos métodos también, al meter complejidad en el algoritmo, hacen que el emisor y el receptor tengan que ser más evolucionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que guardar datos. Acá, por ejemplo, en este caso, tiene que saber cuántos uno hubo la última vez. O sea, no es que él puede ir descartando enseguida, él tiene que ir teniendo un histórico para poder hacer la codificación tanto en el emisor como el receptor. Entonces tengo emisores y receptores más complejos en cuanto a su lógica de implementación, ¿sí? Necesitan tener memoria, necesitan tener procesamiento, más complicado. Pero bueno, mejoran lo que es este tema de poder detectar cuando hay errores y poder sincronizarse mejor el emisor y el receptor, y saber de mejor manera cuánto dura en tiempo cada uno de los bits. A su vez vemos que hay una cantidad teórica de los errores por bits que pueden llegar a darse según el método de codificación que utilicemos, ¿sí? Ahí vemos los diferentes métodos de codificación, como el NRZ, el PSK o el QPSK, que vamos a ver ahora más adelante, y el AMI, ¿sí? O el pseudo-ternary, y el ASK-FSK, que vamos a ver más adelante, que son amplitud, modificación en frecuencia y amplitud, y esto es uno de cuadratura en fase, ¿sí? Que son métodos de codificación que ahora vamos a ver en breve, pero por cada uno de estos métodos nos dice cuál es su tolerancia a la tasa de errores que puede llegar a tener según el método de codificación que utilicemos. Profe, ¿qué representa el eje X? Ahí. Acá lo que tenemos son los decibelios. ¿Ves que acá te dice, por ejemplo, que para una relación de 10 a la menos 7, el método ASK tiene una tolerancia de 14.25 decibelios? ¿Ves? Aproximadamente. Para 10 a la menos 7 de tasa de error tiene una tolerancia de 14.25 decibelios. Y así por cada uno, ¿sí?
¿Ya? Sí, gracias. Bueno, datos digitales, señales digitales, como seguimos viendo, ¿sí? Acá lo que vemos es, ¿se acuerdan que yo les dije que por cada uno de estos métodos vamos mejorando la sincronización, la detección de errores, y vamos también aumentando, eso serían los pros, los contras, vamos aumentando la complejidad entre emisor y receptor. Y también vamos viendo cómo se modifica esa relación de la que hablábamos hoy de elementos de datos versus elementos de señal. ¿Qué vemos acá? Que, por ejemplo, en un método de codificación como el NRZI, ¿sí? Nosotros tenemos un elemento de dato por un elemento de señal, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 1 alternante, tenemos un 1 bajo, un 1 alto, un 1 bajo, un 1 alto, un 1, ¿sí? Supuestamente. Pero lo que tenemos es que cada elemento de señal equivale a un elemento de datos. Entonces, acuérdense que los elementos de datos vendíamos en bits, ¿sí? Y su velocidad o tasa de transmisión va a estar dada en bits por segundo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá, supuestamente si es en un segundo tendríamos 5 bits por segundo, ¿sí? Ahora, si esto se da en milisegundos o microsegundos, como dice acá, sería 1 megabit por segundo. Ahora, un método como el Manchester nos está metiendo 2 elementos de señal por cada elemento de datos. O sea, yo ahora para cada bit que quiero transmitir, tengo que aumentar la cantidad de elementos de señal que voy a transmitir. Esto es a la inversa de lo que veíamos cuando hablábamos de los niveles de modulación, que un elemento de datos podía transmitir, un elemento de señal podía transmitir más elementos de datos. Bueno, acá lo que estamos viendo es que con este método de codificación, por ejemplo, tengo el mismo elemento de datos, pero tengo más elementos de señales, ¿sí? O sea, la señal tiene que poner 2 elementos cuando el dato sigue siendo 1. Pero esto es en pro de que, como les decía hoy, sincronizar el emisor y el receptor y detectar algunos errores y saber exactamente cuánto dura cada uno de los bits, ¿sí? Entonces acá vemos como cada elemento de datos corresponde a un elemento de señal, y acá tenemos un elemento de datos por 2 elementos de señal, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Si de alguna forma queremos encontrar una relación, vamos a decir que si queremos saber la velocidad de modulación, que dijimos que eran los elementos de señal y que se iban a medir en baudios, ¿sí? Podemos tener la velocidad de transmisión o razón de datos en bits por segundo, y de alguna forma saber, según el método de codificación que vamos a utilizar, cuántos son los elementos de señal diferentes que van a existir y cuántos bits voy a poder estar transmitiendo por cada uno de esos elementos de señal. Entonces, por ejemplo, para una codificación NRZI, con una velocidad de transmisión de 1000 bits por segundo, acuérdense que era un elemento de dato por un elemento de señal con NRZI, ¿sí? Se consigue una velocidad de modulación entonces de 1000 baudios, porque voy a tener 1 bit por segundo, 1 baudio, ¿sí? Entonces, 1000 bits por segundo, 1000 baudios, porque es un elemento de dato por cada elemento de señal, ¿sí? Ahora, si yo quiero transmitir a esa misma velocidad de razón de datos, bits por segundo, pero cambio el método de codificación, ¿sí? Por ejemplo, lo quiero cambiar a Manchester, vieron que yo acá les dije que acá pasamos a tener 2 elementos de señal por cada elemento de datos. Entonces, teniendo en cuenta la relación que hay entre la velocidad o tasa de transmisión en bits por segundo dividido cuántos elementos de señal tengo por cada bit que transmito, sabemos que acá tenemos 2 elementos de datos por 2 elementos de señal por cada elemento de datos. Entonces tengo dividido 0,5. Entonces mi tasa de baudios cambiando a Manchester va a ser 2000 baudios, o sea, el doble. Con NRZI, con 1000 baudios me alcanza para transmitir 1000 bits por segundo, pero en Manchester tengo que duplicarlo, ¿sí? Pasa a ser 2000 baudios, porque tengo 2 elementos de señal por cada elemento de datos. Ahora pasamos a otro tipo de codificación. Acá tengo una señal que originalmente es analógica, pasa para un códec y la transmito de manera digital. Los datos digitales pueden convertirse en señales analógicas usando una de las técnicas de modulación, por ejemplo, cuando se hace digitalización de datos analógicos.
Los datos de voz, al haber sido digitalizados, se pueden tratar como si fueran digitales, incluso cuando los requisitos de transmisión, por ejemplo el caso de las microondas, hacen que se fuerce la utilización de señales analógicas. Pero se puede hacer la codificación en digitalización para después hacer la transmisión. El dispositivo que se utiliza para la conversión de los datos analógicos en digitales y posteriormente recuperar los datos analógicos iniciales de los digitales se denomina códec. Las dos técnicas más importantes que se utilizan dentro de un códec es la modulación por impulsos codificados y la modulación delta. La modulación por codificación de impulsos, conocida como PCM por sus siglas en inglés, se basa en el teorema del muestreo. ¿Se acuerdan que el teorema del muestreo decía que yo necesitaba el doble de ancho de banda para muestrear la señal, y haciendo una muestra del doble de ancho de banda, yo tranquilamente en el receptor podía recomponer la señal con ese muestreo que hacía? Entonces, si una señal f de t, ¿sí? F es la función, t es la variante que es el tiempo. Si una señal f de t se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia significativa más alta de la señal, entonces esas muestras van a tener toda la información suficiente para poder recomponer la señal en el receptor. La función f de t se puede reconstruir a partir de estas muestras que voy haciendo obviamente una intercalación de filtros o filtros que son puestos en el, tanto en el emisor, o sea, ustedes dicen pierdo calidad. ¿Por qué? Porque estoy muestreando, estoy tomando partes de la señal, no estoy tomando la señal completa, o sea que podría llegar a perder calidad. Pero lo importante es que sea entendible o legible en el receptor. Entonces puedo reconstruir a partir de estas muestras que voy haciendo a través de los filtros que voy poniendo. En una línea telefónica, y esto ya lo mencionamos anteriormente, la calidad de voz con frecuencia por debajo de los 4000 Hz, ¿sí? Se vuelve un poco difícil de recomponer. Pero ¿se acuerdan? 3600, 3800 hasta 4000 Hz, tranquilamente podemos llegar a recomponer la señal de voz. Para poder caracterizar, o sea, tomar todas las características propias, completas de la señal de voz, podría entonces, según el teorema de muestreo, hacer 8000 muestras por segundo, o sea, el doble, ¿sí?, de la frecuencia de transmisión, o el doble ancho de banda de transmisión, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo haciendo 8000 muestras por segundo, tranquilamente podría recomponer la señal en el receptor. Para una señal original, limitada en banda, con un ancho de banda, llamémosles B o W, según la bibliografía, las muestras se tendrían que tomar a un doble del ancho de banda, o sea, cada medio, ¿sí?, ancho de banda por segundo. Estas muestras se representan como pulsos de corta duración, cuya amplitud es proporcional al valor de la señal original. Ahora lo vamos a ver cuando hacemos el muestreo para poder hacer la codificación por PCM. Este procedimiento se denomina modulación por amplitud de impulsos y es parte de la base de estos métodos de codificación. En donde lo que dice acá es, yo tengo una señal que tiene, dividiendo el espectro de la amplitud posible de mi señal, tiene hasta 15 niveles, ¿sí? Hasta 15 niveles posibles. Entonces yo hago una escala entre 0 y 15, y pongo todas las combinaciones posibles de 4 dígitos que puede haber entre 0 y 15, ¿sí? 000, 001, ¿sí? Y así hasta 111. Y de esa forma lo que se hace es muestrear la señal y según en cuál de los niveles se encuentra, es el PCM al que corresponde, ¿sí? O sea, según yo muestro la señal, ¿está acá? Ah, esto equivale a un nivel 9, ah, entonces la codificación es esta, ¿sí? Muestreo la señal, ah, está en un nivel 3, voy a buscar nivel 3, la codificación es esta. Entonces lo que se hace es tomar la muestra de señal, ver la equivalencia en mi tabla, y en base a eso genero la codificación correspondiente. El ancho de banda va a ser B, ¿sí?, que va a estar dado por la señal que va a ser transmitida, y va a ser la diferencia entre la frecuencia obviamente máxima y la frecuencia cero en este caso. La amplitud de la señal va a requerir ser representada a través de dígitos binarios, porque estamos yendo de analógico a digital, y por eso lo dividimos en todos estos niveles que nos dan 15 combinaciones posibles. Cada una de las muestras va a ser equivalente a un bloque de 4 bits. O sea que cada uno de los muestreos me va a generar 4 bits a ser transmitidos.
Este procedimiento viola las condiciones exigidas por el teorema del muestreo porque de alguna forma al cuantificar los impulsos PAM, la señal original solo se va a aproximar a la señal real. No podrá ser recuperada con exactitud, que es lo que le decía hoy, perdemos calidad en el proceso. Este efecto se denomina error de cuantificación o ruido de cuantización, que es un valor que se calcula de acuerdo a la cantidad de valores existentes que tengamos, que va a estar definido entre los ceros y los unos que utilicemos para la codificación. El esquema PCM de esta manera puede ir refinándose a través de otras técnicas que no vamos a abordar ahora, que lo que buscan es de alguna forma eliminar este nivel de cuantización. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos los 15 niveles, de 0 a 15, y tenemos el ejemplo de una señal, ¿sí? Una señal que está por cada uno de los niveles. Como ustedes ven, ¿sí? Acá tengo más o menos el paso, que es el paso del muestreo, ¿sí? Que me va a decir más o menos cada cuánto hago la muestra. Yo tomo la muestra, genero el bit y lo reproduzco en el receptor. Esa diferencia que hay entre el paso que hubo entre que tomé una muestra y tomé otra muestra, va generando esta desviación que ustedes ven, ¿sí? Que de alguna forma va a depender de cada cuánto tomo mi muestreo, ¿sí? Va a depender del tiempo en que yo demore en hacer mi muestreo, ¿sí? Pero obviamente que al hacer algo que yo no tomo completamente igual a su valor original, sino que estoy muestreando y estoy recomponiendo, voy a tener un delay metido en el medio, y ese delay es el que genera el error de cuantización, ¿sí? Acá en la gráfica se ve cómo la señal original se transforma en la señal cuantificada, ¿sí? En la señal codificada, ¿sí? En cada uno de los niveles. Yo muestreo acá, a ver a qué equivale a un 0, muestreo acá, a qué equivale a un 9, equivale acá, que equivale a un 10, a un 11, y así voy poniendo el valor dentro de la escala al que equivale la señal muestreada. Pero obviamente que eso va generando estas pequeñas diferencias que vemos, que es entre el valor alto y el valor codificado, y el valor bajo y el valor codificado. De esa forma se va produciendo estas diferencias, ¿sí? Que hacen que se produzca el error de cuantización de alguna manera. Bueno, acá muestra cómo sería la aplicación de PAM en una, porque esto como vemos es una señal periódica, ¿sí? El ejemplo anterior era una señal periódica, ¿sí? Acá tenemos una señal que no es periódica, que es el típico caso de señales analógicas en el caso en que se transmita voz, por ejemplo. Es una señal que no es periódica, ¿sí? Y cuando se aplica el PAM, ¿cómo se vería? Prácticamente, ¿sí? Acá vemos el PAM cuantificado también, ¿sí? Son ejemplos de cómo se va generando la representación de la señal a través del método de codificación. El código que corresponde según la muestra que se haya hecho de la señal analógica. Hay una variante que es la cuantificación usando signo y magnitud, ¿sí? Vieron que acá en el método anterior, ¿me estoy yendo para atrás o para adelante? Esta tabla. Vieron que acá en el método anterior teníamos los diferentes niveles y teníamos el código correspondiente para cada uno de esos niveles, ¿ven? Ahora, este otro método lo que propone es decir, bueno, a ver, yo miro, ¿sí? De alguna forma el valor que tengo que codificar, analógico, y lo codifico pero teniendo en cuenta, ¿qué cosa? El signo y la magnitud, ¿sí? Entonces, de alguna forma puedo representar más niveles y disminuir el error de cuantización, ¿sí? Y lo que digo es, tengo 15 niveles, sigo teniendo los 15 niveles, pero si son valores positivos, le pongo un 1, y si son valores negativos, le pongo un 0. Entonces tengo 15 niveles para arriba y 15 niveles para abajo, poniendo simplemente un 0 más adelante, ¿sí? Y de esa forma puedo ir aumentando la precisión del dato muestreado, ¿sí? Porque tengo más niveles de representación poniéndole un signo, básicamente. Bueno, estos son todos ejemplos de aplicación de PAM y de codificación binaria. No sé ni qué hora es. Bueno, esta es el teorema de Nikic, ¿sí? Que de alguna forma determina la capacidad del canal, diciendo que es el doble de ancho de banda,
¿sí? Y se acuerdan que nosotros agregábamos a ese teorema una componente que eran los niveles de modulación, ¿sí? Y los niveles de modulación de alguna forma determinaban que podía aumentar la capacidad del canal si al poner más niveles de modulación yo podía meter más elementos de datos por cada nivel de modulación, ¿sí? La modulación delta es otra variante, se ha desarrollado un gran número de técnicas para mejorar la prestación de la codificación PCM, que es el método anterior, y de esta forma surge lo que es la modulación delta. Es una más de las más aceptadas, dentro de lo que sería llevar un dato originalmente analógico a lo que sería una señal digital, teniendo en cuenta de alguna manera, a través del muestreo, ese paso que se va dando, generando el efecto escalera, ¿sí? Obviamente que va a depender, la calidad de la aplicación de este método de codificación va a depender muchísimo del tiempo que dure el intervalo de muestreo. Cuanto más grande sea mi intervalo de muestreo, menor calidad va a tener la codificación. Cuanto más corto sea, mayor calidad va a tener, pero tengo que encontrar el equilibrio de no terminar muestreando absolutamente toda la señal, porque entonces el método de codificación no tiene sentido, ¿sí? Entonces tiene que ser un tiempo T lo suficientemente chico como para mantener la calidad de la señal, pero sin tener que estar sacrificando básicamente todo el método de codificación por muestrear casi toda la señal. O sea, tengo que disminuir los muestreos a la menor cantidad posible, pero tampoco tengo que tener un tiempo T tan grande que se vuelva ilegible la señal que quiero recomponer en el receptor. La característica principal de esta función de escalera es que su comportamiento es de tipo binario. Lo que se hace es cada instante de tiempo hago un muestreo, miro y veo si la función está en factor ascendente o creciente o está en factor descendente, ¿sí? La salida de esta forma puedo representarlo mediante un único bit, que lo que va a hacer es decirme si va subiendo o si va bajando la señal. Se genera un 1 en la función escalera si la señal va ascendiendo, si sube, y otro valor 0 en el caso en que la señal baje. Entonces, acá lo que veo, esta es mi señal original, ¿sí? Una señal obviamente no es periódica, ¿no? Una señal analógica no periódica, en donde lo que hago es, este valor en que está dividida la grilla, sería mi T, mi valor tiempo, cada cuánto hago el muestreo. Y lo que digo es, bueno, hago un primer muestreo, si la señal va subiendo, ¿sí? Genero un 1. Hago otro muestreo, si la señal va subiendo, genero un 1. Y así voy haciendo muestreos de la señal, y si la señal va subiendo, genero un valor de 1, ¿sí? En donde la señal empieza a bajar, voy a generar un valor, ¿sí? De 0. Y así voy 0, 1, 0, 1, en base a si la señal va subiendo o va bajando. Y termino transmitiendo esto que está acá. ¿Sí? Que básicamente lo que me dice, sube la señal, sube, aumenta, aumenta, ¿sí? Baja, 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 aumenta, baja, ¿sí? Como verán, obviamente, miren lo que es la señal original y lo que es lo que se está transmitiendo, ¿sí? También seguimos teniendo esta diferencia entre lo que es la señal original y la codificación. Eso es algo inherente a cada método, no se puede cambiar, digamos. Después tenemos valores que son digitales, ¿sí? Datos originalmente digitales, pero vamos a transmitir en señales analógicas. En este caso, de datos digitales a señales analógicas, la situación más conocida es cuando transmitimos datos digitales a través de una red telefónica. Se puede conectar dispositivos digitales a través de la red mediante lo que conocemos como los módem, y de esta forma convertimos nuestros datos digitales en señales analógicas y viceversa, el modulador demodulador. Para eso tenemos las técnicas ASK, FSK y PSK por sus siglas en inglés, que nos dicen qué componente de la señal es la que voy a estar modificando. Si modifico la señal en lo que es su amplitud, va a ser ASK. Si modifico la señal en su frecuencia, va a ser FSK. Y si modifico la señal en su fase, va a ser PSK, ¿sí? Por las siglas en inglés. Amplitud, frecuencia y fase. Y aparece la variante, que es la que busca, obviamente, optimizar el método a través de las diferentes fases que puedo llegar a transmitir. Si yo voy a utilizar ASK, voy a modificar la señal en su amplitud. Entonces yo tengo una señal que va a tener una amplitud, frecuencia y fase, y esa amplitud me va a responder a la representación de un 0. Cuando yo quiera transmitir un 1,
tanto la frecuencia como la fase se van a mantener constantes. Ustedes ven, ¿sí?, que la frecuencia y la fase se mantienen constantes entre el 0 y el 1. Lo único que cambia entre el 0 y el 1 es la amplitud. ¿Sí? Tengo el mismo periodo, tengo la misma fase, tengo la misma frecuencia, que es la cantidad de señales por segundo, todo se mantiene inalterable. Lo único que cambia es la amplitud entre el valor que representa el 0 y el valor que representa al 1. ¿Sí? Ese es ASK. Acá lo que vemos es la gráfica dentro del dominio de las frecuencias, en donde tenemos nuestro ancho de banda total, ¿sí?, y la señal central, a través de la cual podemos tener todas las variantes, en un sentido u otro, con las diferentes amplitudes, ¿sí? El método FSK tiene el mismo principio. Tengo una señal que va a tener inalterado los otros valores. O sea, acá lo único que voy a modificar es la frecuencia. Tanto la amplitud como la fase se mantienen inalterados. Lo único que voy a cambiar es la frecuencia, ¿sí? Entonces, acá vemos que tenemos 2 periodos por unidad de tiempo y esos 2 periodos me van a representar un 0. Sin embargo, para el 1 tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4, ¿sí?, periodos por unidad de tiempo que me representan al 1. O sea, cambia la frecuencia, pero tanto la amplitud, como ven, la fase también, ¿sí?, en todas las señales se mantiene inalterado. Lo único que cambio es la frecuencia. Y acá vemos el dominio de las frecuencias para lo que es el método FSK. Y lo que es la amplitud, la fase, a ver, esto es, sí, fase. Como verán, tenemos una fase, ¿sí?, que acá podemos decir que estamos iniciando con 0 grados, ¿sí? Tanto la amplitud como la frecuencia se mantienen inalterados, pero cuando viene un 1 lo que hago es cambiar la fase, ¿sí? Cambio totalmente la fase, ¿sí? Acá ven que empiezo con una fase y acá es totalmente la fase opuesta, ¿sí? Acá estoy en 0 y voy subiendo, ¿sí? Y acá estoy en 0 y voy bajando, ¿sí? ¿Ah? 0 y 180. Y así es la fase en las que les voy poniendo las diferentes, cada uno de los bits. Se mantiene inalterable la amplitud, se mantiene inalterable la frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, lo único que altero es la fase. Y acá es la fase totalmente opuesta para el 0 y totalmente opuesta para... Cambia la fase, totalmente, ¿sí? Cuando viene un 1, sigue con la misma fase, cuando viene un 0, cambio la fase, ¿sí? Esto es importante porque las diferentes fases después me van a definir lo que es QPSK. Acá lo que le dice es un bit 0 está en 0, un bit 1 está en 180. Justamente la fase contrapuesta, ¿sí? Justamente la opuesta, digamos, para un 0 y para un 1. En QPSK lo que nos propone es decir, bueno, pero vamos a aprovechar y vamos a mandar más elementos de datos por elemento de señal, teniendo más variantes, ¿sí? Diferentes variantes, porque yo acá tenía para el 0 fase 0 y para el 1 fase 180, pero yo puedo tener más fases, ¿sí? Entonces ahí yo veo que me divide el espectro en las combinaciones posibles que puedo llegar a tener, y lo que hace es asignarle una fase a cada combinación posible. 0, 0 tiene fase 0, 0, 1 tiene fase 90, 1, 0 tiene fase 180 y 1, 1 tiene fase 270. Y esto me permite a mí que por cada elemento de señal puedo llegar a transmitir más elementos de datos, ¿sí? Y así aparecen todas las variantes. 8 PSK, ¿sí?, en donde busco todas las combinaciones de 3 bits y le doy una fase a cada una de esas combinaciones, ¿sí? Y puedo hacer todas las variantes posibles. Y de esa forma voy mejorando la capacidad de transmisión, aumentando la cantidad de bits que estoy transmitiendo. Este esquema se puede ampliar, ¿sí? Se pueden transmitir 3 bits cada vez que se usan 8 ángulos diferentes. Cada ángulo puede tener varias amplitudes. Si un módem, por ejemplo, utiliza 12 ángulos de fase diferentes y 4 de ellos tienen 2 posibles amplitudes, podríamos llegar a mejorar mucho más la capacidad de transmisión. Cada elemento de señal va a estar transportando 4 bits y la razón de datos en este caso va a ser 4 veces la velocidad de la señalización.
Voy a tener una velocidad de señal que es los baudios, ¿sí? Que son los elementos de señal. ¿Cuántos elementos de señal estoy transmitiendo por unidad de tiempo? Y a eso le sumo cuántos elementos de datos puedo llegar a transmitir por esos elementos de señal, ¿sí? En el caso de PSK, lo que me permite a mí es transmitir más elementos de datos por cada elemento de señal, ¿sí? Y en esta combinación que nos propone acá, con 12 ángulos diferentes, 4 bits por cada una de esas combinaciones posibles, voy a tener 4 veces la velocidad de señal para determinar la cantidad de bits que puedo llegar a transmitir. El dominio de las frecuencias para lo que es una señal PSK. Y acá le muestran las diferentes gráficas, ¿sí? Con 4 QAM, 8 QAM y todas las combinaciones de fases que se pueden hacer para transmitir las diferentes codificaciones. Y este es un gráfico que de alguna forma le muestra, ¿sí? Cómo sería con 3 bits. ¿Sí? Entonces tengo una fase para el 101, otra fase para el 100 y así cada una de las fases para cada uno. Si ustedes me dicen cómo dibujar esto, no sé si hay un software que dibuje esto, sinceramente. Esto está capturado y dibujado a mano, así que no sé si hay un software que dibuje estos métodos de codificación, porque realmente son combinaciones muy difíciles, ¿sí? Yo ya me acordé de lo que me preguntaron hoy, de cómo dibujo eso. Bueno, esto está dibujado todo a mano. Y todas las fases, si por ejemplo hablamos de 12 fases con 3 amplitudes, 4 amplitudes con 8 fases y 2 amplitudes con 8 fases, ¿sí? Y todas las combinaciones que podemos lograr para poder mejorar la tasa de bits transmitido por elementos de señal, ¿sí? Ahora acá lo que veníamos diciendo hoy, cantidad de elementos de datos por elementos de señal, ¿sí? Teniendo en cuenta cada uno de los canales, ¿sí? Con 3 bits, con 4 bits, ¿sí? ¿Cuántos elementos de señal tengo por elementos de datos? Otro método de codificación que tenemos es de analógica a analógica, o sea, mi dato a ser transmitido es de origen analógico y mi señal también va a ser analógica. Las razones principales para poder modular datos analógicos son, por una forma, poder hacer una transmisión que pueda ser más fácil de unificar, lo cual me genera la posibilidad de transmitir muchas más señales a través de los métodos que ya vimos anteriormente, en una señal compuesta, porque una señal puede llevar muchas señales a través de la composición de señales. Y eso me ayuda a hacer un mejor aprovechamiento de mi canal. Esa sería una de las razones. Entonces, para medios no guiados es prácticamente imposible transmitir señales de banda base, ya que el tamaño de las antenas tendría que ser de varios kilómetros. O sea, dependiendo del tipo de dato analógico que lo tengo que hacer, es como que lo tengo que ajustar al ancho de banda que tengo disponible para transmitir. Si no, mi ancho de banda tendría que ser terrible y obviamente, ¿sí? Frecuencias muy altas y obviamente antenas que serían insostenibles de poder prácticamente implementarlas. Entonces se ajusta a un espectro de transmisión que yo pueda manejar, a una frecuencia que yo pueda manejar, y de esa manera también manejo todos los componentes de la transmisión. Otra cuestión es que cuando yo transmito de manera analógica puedo ver lo que vamos a ver, no es la clase que viene, sino la otra, que es el tema de la multiplexación por división de frecuencias, que justamente lo que busca es cuando me dan un ancho de banda, poder optimizar el uso de ese ancho de banda dividiendo en subcanales, ¿sí? Entonces, lo que hago es dividir mi ancho de banda otorgado en subcanales. Es como decir, tengo una autovía, que es mi ancho de banda, en donde pasan todos los autos, pero si yo hago divisiones en la autovía según la velocidad a la que van a transmitir, le voy dando canales diferentes para los autos que van a diferente velocidad, y de esa forma optimizo el uso de la autovía. Bueno, algo así, es como darle subcanales para que se puedan transmitir de manera diferenciada, ¿sí? Por cada uno de esos canales. Bueno, dentro de lo que es codificación analógica tenemos AM, FM y PM, ¿sí? AM porque le dan un ejemplo de una señal modulada de audio, en donde yo tengo mi portadora toda bonita, y a la portadora la voy a modificar para poder transmitir esta señal original modulada en audio, ¿sí? Entonces voy modificando en AM a mi señal portadora, o sea, en amplitud la voy modificando en base a la señal que quiero transmitir, ¿sí?
O sea, tengo mi señal original, que es esta, la portadora, y cuando yo veo, ¿sí? voy a ir modificando su parámetro de amplitud. ¿Sí? Cuando veo que tengo un parámetro que aumenta, aumento la amplitud. Cuando veo que disminuye, disminuyo la amplitud. ¿Sí? Y así voy aumentando y disminuyendo la amplitud según cómo se asemeja a la señal que estoy queriendo transmitir. Entonces tengo mi portadora modificándola en amplitud de manera ascendente o descendente, tal cual me refleje mi señal original. Entonces la modulación en amplitud básicamente lo que hace es modificar el parámetro de amplitud de la señal portadora para que se ajuste a esa señal que estoy queriendo transmitir. Este es el dominio de las frecuencias para la modulación en amplitud. Esto, la reserva de banda base, frecuencia de la portadora de estación. Bueno, acá lo que tenemos es un ancho de banda disponible, y estos son los canales que yo les decía en los cuales se divide mi ancho de banda disponible. La frecuencia de la portadora de cada estación lo que hace es tener su señal portadora centrada en la base, en el centro de la señal, del canal en cual se le otorga el ancho de banda, ¿sí? Eso lo habíamos visto anteriormente en la clase anterior, donde les decía que en AM y en FM, el ENACOM en este caso, lo que te hace es otorgarte un ancho de banda para que vos puedas transmitir tu señal. Dentro de ese ancho de banda, vos lo que haces es establecer tu portadora con la fuerza de la potencia de la señal centrada en el centro del ancho de banda, ¿sí? Que también lo vimos un poquitito al principio, y a partir de ahí puedo ir modificando, ¿sí? Si voy a hacer este tipo de modificación en amplitud, siempre y cuando no me salga del espectro de mi ancho de banda, ¿sí? Cuando voy a modificar la frecuencia, yo tengo nuevamente mi señal portadora original, ¿sí? Centrada en mi ancho de banda, y esta es la señal que quiero transmitir, ¿sí? Una señal no periódica analógica. Entonces lo que hago es tener una frecuencia que de alguna forma me muestra que la señal va en aumento. Entonces aumento la frecuencia cuando aumenta la señal, y a medida que la señal empieza a bajar, voy disminuyendo la frecuencia, ¿sí? Baja, 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 disminuyo, disminuyo la frecuencia, ¿sí? Como acá sigue bajando, disminuyo la frecuencia, hasta que empiece a subir otra vez, y ahí aumento la frecuencia. Entonces lo que se hace es modificar la señal portadora en el parámetro de la frecuencia de manera tal en que refleje a la señal que quiero codificar. En el dominio de las frecuencias, la gráfica de mi modulación en frecuencias, y esta es la frecuencia de la portadora para la reserva de banda de ancho de banda en FM. Yo les comento que estos valores mínimos y máximos de ancho de banda AM y FM son valores de Estados Unidos, porque la bibliografía es de Estados Unidos. Los valores de Argentina yo se los di en la clase 1, ¿sí? En la primera clase, en los apuntes de la primera clase están los valores de Argentina, ¿sí? ¿Cuántos son los valores mínimos de ancho de banda para AM y para FM en Argentina? Bueno, y la última, que es la modulación en fase, en donde yo tengo mi señal portadora, acá tengo una señal periódica, y lo que voy a hacer entonces es modificar mi portadora en lo que sería la fase, ¿sí? Entonces yo tengo una fase, ¿sí? Que por ejemplo es una fase 0, y lo que hago es modificar la fase a medida que la señal va subiendo, ¿sí? Entonces se va modificando la fase. Y voy modulando la señal, manteniendo todos los otros parámetros inalterables, modificando solamente la fase de la señal, de manera tal en que refleje el valor de la señal que quiero transmitir. Con respecto a lo que es la división en frecuencia, sería esto, espectro expandido, speed spectrum. Bueno, el espectro expandido lo que hace de alguna manera es decir, yo voy a usar mi ancho de banda en su totalidad, no voy a transmitir muchas señales, voy a transmitir una señal en particular, y voy a tener detrimento del uso de mi ancho de banda en pro de la seguridad que le voy a dar. Y la seguridad está dada en que tanto emisor como receptor van a compartir un método, una secuencia de codificación que le va a indicar al emisor y al receptor en qué canal del ancho de banda se va a estar transmitiendo en un momento dado.
Entonces no se transmite siempre por el mismo canal, sino que se va salteando el canal por el cual se va transmitiendo, de manera tal de darle más seguridad a la transmisión, porque únicamente pueden recomponer la señal aquellos que van haciendo capturas de la señal en los momentos dados en que se transmite en cada uno de los canales. Esto es algo que obviamente surgió en la época de la guerra, para evitar que digamos, los enemigos de alguna forma puedan capturar la señal. Y a su vez es la base para la cual después se hizo todo lo que es transmisión Wi-Fi, utilizando justamente lo que es el espectro expandido. Básicamente en plena Segunda Guerra Mundial, esta señora que era ingeniera y actriz, Heidi Lamar, se dio cuenta a través de una conversación con un compositor que tocaba piano, ¿sí? Porque en eso se inspiró, en ver cómo las teclas del piano iban saltando a través de cada uno de los... ustedes vieron que el piano lo que hace es que la tecla hace que impacte en una cuerda que está dentro del piano, y de esa forma se va reproduciendo el sonido. Entonces eso lo inspiró a esta señora para de alguna manera pensar en que cada una de las teclas podía representar alguno de los canales de mi ancho de banda. Y usted dice, bueno, es como la manzana y Newton, no sé, bueno, de alguna forma esta señora se inspiró con el pianista y se le ocurrió que podía utilizar de esa forma la distribución del ancho de banda. Las señales guiadas por radio que se enviaban para que de alguna forma se sincronice el envío de los torpedos de la Armada de Estados Unidos, eran muy fáciles de interferir porque se transmitían por aire. Entonces, de alguna forma, de esta manera se le ocurrió a ellos cómo tratar de codificar la señal a ser transmitida para que no se puedan interceptar esas señales de guía para de alguna forma encaminar todo lo que era la guía armada de los Estados Unidos. De esta forma también obviamente luchaban contra los nazis en aquella época, pero nace toda esta teoría que se aplica de manera eficientemente hasta el día de hoy en lo que es la tecnología Wi-Fi, que es la tecnología del espectro ensanchado por salto en frecuencias. ¿Qué nos permite? Nos permite transmitir tanto señales analógicas como digitales mediante la utilización de una señal analógica. Y lo que hace es desarrollar una aplicación que obviamente al principio se utilizó con, como les comenté, finalidades militares, pero básicamente la idea era expandir esa información que voy a transmitir utilizando todo el ancho de banda, pero de alguna manera ir salteando los canales en los que se va transmitiendo. Y saber en qué canal se transmite en un momento dado simplemente es un código que se conoce entre el emisor y el receptor. Lo que hace es disminuir las interferencias y la intercepción de la señal. El primer tipo de técnica se denomina salto en frecuencia, y hay una versión un poquito más reciente que es de espectro expandido con secuencia directa. Todos estos métodos se utilizan en todo lo que es transmisión de redes inalámbricas. La señal lo que se hace es modularla usando una secuencia de dígitos que en apariencia son aleatorios, ¿sí? Porque es una secuencia que se genera de manera pseudo-aleatoria, pero sí, tanto emisor como receptor comparten la semilla y el método de generación, saben cuál es esa secuencia pseudo-aleatoria. O sea, una secuencia pseudo-aleatoria porque no es aleatoria. ¿Por qué es pseudo-aleatoria? Porque se genera a través de un método matemático. Hay diferentes métodos, ¿sí? Para poder generar esas secuencias pseudo-aleatorias, que lo vamos a ver cuando cursen conmigo modelos y simulación en cuarto año. Pero básicamente lo que hacen es a través de una fórmula matemática y un valor de semilla inicial, generar una secuencia numérica. Eso es una secuencia pseudo-aleatoria. A través de esta secuencia pseudo-aleatoria se sabe en qué canal se va a transmitir. De esta forma aumenta drásticamente el ancho de banda, por eso se llama espectro expandido, pero hace que sea totalmente difícil o imposible poder llegar a interferir la señal. En el receptor se usa la misma secuencia de dígitos, esa secuencia pseudo-aleatoria, para poder demodular la señal. La señal demodulada se decodifica para poder recuperar los datos originales. La secuencia pseudo-aleatorios de números se genera mediante un algoritmo partiendo de ese valor semilla, como les decía hoy. El algoritmo es un tipo de método matemático, por lo tanto es determinista, o sea, dada una semilla, siempre se va a generar la misma secuencia numérica. No es 100% aleatoria, no es estadísticamente, para que sea 100% aleatoria tiene que tener
excepción de la recurrencia y la periodicidad. Por eso se dice que no es estadísticamente aleatoria, porque suelen tener fenómenos de recurrencia o periodicidad. Si el algoritmo es suficientemente bueno, las secuencias resultantes van a superar los test de aleatoriedad. Hay test de aleatoriedad, el más común es el de chi cuadrada, pero bueno, eso lo que hace es decir si mi secuencia es lo suficientemente aleatoria o no. De esa forma tenemos esta secuencia de números pseudoaleatorios. La idea básica reside en el hecho de que al menos que se conozca tanto cuál es el algoritmo o fórmula matemática, como así también cuál es la semilla, es casi imposible poder determinar cuál es esa secuencia. Solo el emisor y el receptor van a compartir esta información y de esa forma saben cuál es la secuencia en la cual se tiene que transmitir y del otro lado se tiene que recibir. Bueno, el salto en frecuencia, la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias que en apariencia son aleatorias, pero sabemos que responde a esta secuencia pseudoaleatoria, y se va saltando de un canal a otro en una fracción de tiempo predeterminado. El receptor captará el mensaje salteando en la misma frecuencia, sincrónicamente con el transmisor, y de esa forma los receptores no autorizados nunca tendrán una señal que sea reconocible. Lo que ellos van a recibir es algo ininteligible, ¿sí? O sea, no lo van a poder recomponer. Básicamente, acá tenemos todas las frecuencias posibles dentro de un ancho de banda, ¿sí? Tengo la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son todos canales dentro de mi ancho de banda, ¿sí? Entre un mínimo y un máximo voy generando todos estos canales, ¿sí? Que acá en el dominio de la frecuencia se ve así, con misma amplitud, pero en el dominio del tiempo se ve así. Entonces ustedes ven que según la secuencia se ponen de acuerdo el emisor y el receptor y dicen, primero transmito en la frecuencia 2, después transmito en la frecuencia 6, después transmito en la frecuencia 4, después transmito en la frecuencia 1, después transmito en la frecuencia 7, después transmito en la frecuencia 3, después en la 8 y después en la 5. Ese salto en frecuencia se va dando a través de esta secuencia de números pseudoaleatorios que le decía anteriormente, que tanto emisor y receptor tienen que compartir para poder decodificar el mensaje, transmitir y decodificar. Los datos digitales son la entrada del modulador usando algún tipo de esquema de codificación digital. Esto puede ser desplazamiento en frecuencias o desplazamiento en fase binario. La frecuencia resultante estará centrada en torno a una frecuencia base cualquiera. Lo que se hace es utilizar un generador de números pseudoaleatorios que sirve como puntero hacia esa tabla de frecuencias y de esa forma se selecciona cuál es la frecuencia en la cual se va a transmitir cada uno de los intervalos. Esto es para que mi emisor y mi receptor, como les decía, puedan transmitir tranquilos y que no se interfiera la señal. Pero yo acá puedo meter otras señales que estén transmitiendo en frecuencias diferentes, ¿sí? Entonces puedo tener receptores que por ahí podrían estar recibiendo, o el mismo receptor puede estar recibiendo todo el ancho de banda, pero cuando recompone, sabe que esta es la señal 1, esta es la señal 2 y esta es la señal 3, porque las recompone en secuencias diferentes. O sea, de esa forma se optimiza el ancho de banda también, ¿sí? Bueno. Y las variantes que tenemos con desplazamiento en frecuencia y desplazamiento en fase binario. En todos estos casos la frecuencia se modula por la señal producida en el modulador inicial y se obtiene una nueva señal con la misma forma pero centrada en torno a la frecuencia en la cual se va a transmitir y de esa forma se elige el canal en cual va a ser transmitido y en la recepción se hace el camino contrario. La secuencia directa, cada bit de la señal original se va a representar mediante varios bits de la señal transmitida, esto se denomina código de compartición y se expande a la señal en una banda de frecuencias mayor directamente proporcional al número de bits que estamos transmitiendo, o sea, se están transmitiendo bits extra en el medio. Un CC de 10 bits expande la señal a una banda de bits de frecuencia 10 veces mayor con un código de compartición de un bit. Y de esta forma se combina toda esa cadena de dígitos que vamos a transmitir con los números pseudoaleatorios utilizando una función OR exclusiva. Entonces voy haciendo un mix entre el dato que quiero transmitir más la función OR con el número pseudoaleatorio que le corresponde en un momento dado, y obviamente que en el otro lado tienen que hacer el camino contrario, ¿no? Para poder recomponer la señal. Bueno, en el ejemplo de espectro expandido mediante secuencia directa, estos son los datos de entrada, ¿sí? Esta es la secuencia de bits pseudoaleatoria que se genera,
y lo que hago es la función ahora entre lo que es el dato que quiero transmitir y la señal compuesta, en donde va a ser la señal original más esa secuencia cedulatoria. Como el receptor tiene la misma secuencia cedulatoria, genera la inversa y recompone la señal en el receptor. ¿Sí? Obsérvese que un bit de información invierte los bits cedulatorios, y un bit 0 de información hace que los bits cedulatorios se transmitan sin ser invertidos. La cadena resultante de bits tiene la misma razón de bits que la secuencia original, que es cedulatoria. ¿Sí? O sea, de alguna forma, esta es la secuencia de bits que va a ser transmitida. Lo que pasa es que cambia según el valor que está siendo transmitido. La cadena resultante de bits va a tener entonces la misma razón de bits que esa cadena pseudolatoria, que es la que estoy anexando a la señal original, porque simplemente estoy haciendo una operación lógica ahora ahí en el medio para recomponer el dato que voy a enviar. ¿Sí? Pero la secuencia de bits a ser transmitida va a depender de esa secuencia pseudolatoria que estoy generando. Obviamente que voy a tener que tener un ancho de banda mayor que de la cadena original que quiero transmitir, pero bueno, le mete este plus valor de que están codificados los datos. En el ejemplo, la cadena de bits cedulatorios tiene una frecuencia de reloj 4 veces la frecuencia de bits de información, ¿sí? Porque acá ustedes ven que por cada bits de información yo estoy transmitiendo 4 bits de datos, ¿sí? Estoy haciendo esa transformación. Justamente estoy transmitiendo más bits, pero porque estoy codificándolos para tener seguridad. Bueno. Vamos a ver un poquitito lo que tienen en el aula virtual. ¿Ya se durmieron? ¿Ya están durmiendo? ¿Sí? No, profe. No, profe. Casi, casi. Pero ¿cómo? Bueno, este es el TP que está en el aula virtual. ¿Sí? Acá, bueno, como siempre les pongo la unidad, los objetivos, ¿sí? Y un repasito de todo lo que estuvimos viendo acá en clase. Todos los ejemplos que estuvimos viendo en clase. Ahí está el tema de los elementos datos por elemento de señal, ahí está la ley de Lamarck, transmisión. Y ahora me dicen, profe, ¿cómo vamos a dibujar? Bueno, ejercicios. Bueno, algunas cuestiones relacionadas a todos los conceptos teóricos que están relacionados con la práctica, ¿sí? Y como ven tenemos 5 ejercicios, o sea, no van a tener que dibujar tanto, pare de sufrir, agarren una hoja cuadriculada, si quieren dibujen a mano y saquen foto y anexen al trabajo práctico, si hacerlo en un graficador les resulta muy complicado, ¿sí? Lo importante es que entiendan y relacionen esto con lo que estuvimos viendo, o sea que en el hacer el práctico se plasmen todos estos conocimientos que estuvimos viendo, porque si no es como que entra por un oído y sale por otro. La finalidad de la práctica justamente es que ustedes al hacer el práctico pongan en práctica lo que estuvimos viendo y de esa forma afirmen mejor los conocimientos, ¿sí? Esto es exactamente el ejercicio que vimos anteriormente, que está ahí en el práctico. Si transmito en NRZI, ¿cuál es mi señal de datos? Y si transmito en Manchester, ¿cuál es? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué cambia mi señal de... mi relación entre los elementos de datos y los elementos de señal? O sea, ¿cuántos elementos de señal transmito por cada elemento de datos? Y obviamente que va a depender del método de codificación. Esto sí es de alguna forma ver cómo voy a dibujar esta cadena en estos métodos, ¿sí? Lo pueden hacer si ustedes están más cómodos, son más artistas, o sea, no sé, yo dibujo horrible, pero por ahí ustedes dibujan lindo y lo quieren hacer en una hoja cuadriculada y le sacan foto y anexan la foto al trabajo práctico, o si no, si lo quieren hacer a través de algún graficador, no hay problema. Pero tienen que, por cada uno de estos métodos, dibujar esta señal. Les hice señales cortitas, no son códigos muy largos. Y acá con los métodos bipolar AMI, y obviamente que en estos casos tenemos que meter algunos ceros más en el medio para que se pueda representar estos métodos de codificación, porque si no, no tiene sentido. Los métodos ASK, PSK y FSK, también con una cadena de datos diferente, y después la variante de PSK, que según la cantidad de fases que intervengan en el método de codificación, ¿sí? Lo que tienen que decirme es qué pasa.
¿Qué pasa ahí cuando yo meto más fases en ese método de codificación? Que es todo lo que estuvimos viendo. Y ahí está la bibliografía. Entonces, algunas preguntitas que relacionan los conceptos, básicamente afirman los conceptos y unos ejercicios relacionados. Profe, ¿Sí? ¿puede explicar el punto 6 de la teoría? De la parte teórica. ¿Cuál sería el cálculo de ancho de banda para PSK, ASK y qué variante pone FSK? ¿Sí? Acuérdense esto de cuántos elementos de datos ustedes pueden llegar a transmitir por elementos de señal, ¿sí? Y si ustedes quieren, yo les voy a subir ahí al foro un ejemplo de cálculo, como para que ustedes a partir del ejemplo me digan cuál sería la variante para FSK. O sea, les pongo un ejemplo de PSK y ASK y ustedes me dirán cuál es la variante para FSK. Pero básicamente lo que hace es relacionar según el método de codificación y la cantidad de elementos de datos y elementos de señal que debería estar involucrado, ¿sí? También va a depender de si estoy hablando de AM o FM, ¿sí? Así que esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta para saber cuál sería el ancho de banda para cada uno de esos métodos. Pero lo que voy a hacer es en el foro les pongo un ejemplo para PSK y ustedes hacen el extensivo para FSK, ¿ok? Bueno, gracias, profe. Está ahí en la filmina, en la presentación, ¿sí? Está el tema de cuando es AM y FM, ¿sí? Pero los voy a poner en el foro para que les quede a todos. Estoy abriendo de vuelta la presentación. Bueno, gente, quedamos así entonces. La semana que viene lo que voy a hacer es subirles el material al aula, el video, junto con el práctico, y ustedes lo que van a hacer es mirar el video, y si tienen dudas, entonces la próxima clase pueden escribir al foro, pueden preguntar por el WhatsApp, yo voy a ir respondiendo, y la próxima clase lo que hacemos es un repaso si es necesario, y avanzamos con el siguiente tema, ¿ok? Sí, profe. Bueno, profe. Perfecto. Acá tengo en el PDF que está en el aula, que es el mismo que usamos para la presentación, está lo que me preguntaste recién, ¿sí? Acá están los ejemplos, ¿sí? Para ASK, ¿sí? Aquí tenés el ejemplo de ASK, acá tenés el dominio de las frecuencias y cuál es el ancho de banda para ASK, ¿ves? Y cuál sería la variante para FSK. ¿Qué cambia entre este ancho de banda y este ancho de banda? ¿Cuál sería la variante? ¿Ves? Sí, profe. ¿Ves que acá vos lo que haces en ASK es modificar la amplitud? ¿Sí? Entonces tu valor de la frecuencia va a estar centrada en la amplitud máxima posible por la cual vas a transmitir por el método ASK. Sin embargo, en FSK lo que varía es la frecuencia, pero la amplitud se mantiene constante, ¿sí? Entonces tu amplitud va a ser constante, lo que va a cambiar es justamente la frecuencia. Por eso tenés este dominio de las frecuencias en FSK, ¿ok? Ahí te da el ejemplo del ancho de banda. El ancho de banda en FSK se da por el valor de la frecuencia máxima y la mínima y la cantidad de elementos de señal que vos tenés en FSK, ¿sí? En ASK, directamente acá vos tenés la cantidad de elementos de señal, porque la amplitud es la que va variando, la frecuencia es constante, ¿ok? Esta es la fórmula para ASK, la amplitud cambia, la frecuencia es constante. En FSK, como lo que cambia es la frecuencia, ¿sí? La amplitud se mantiene constante y tu ancho de banda va a estar dado por la frecuencia mínima menos la máxima y la cantidad de elementos de señal que vos tenés por tu método FSK. Pero les pongo un ejemplo después en el foro para que con cálculos y así ustedes pueden ver. La interpretación me la tienen que poner ustedes, ¿sí? De la fórmula. ¿Ok? Sí, sí, Vale, gracias. profe. Buenísimo, entonces estamos en contacto, gente. Chau, chau. Chao, profe. Hasta Chao, luego. profe. Chao, Buen profe. fin Nos de. vemos, profe. Nos vemos, buen fin de...